¿qué tema nos vamos a tratar hoy? Porque a mí me habéis dado un título muy sugestivo, pero también muy amplio a la vez, ¿no? Porque me habéis hablado de la obsesión y los Sí. espíritus, ¿no? Vamos a definir un poquitín este tema cómo va, Juan Miguel. Bueno, pues Va- te tenemos que comentar que este es un gran mal que tiene la humanidad, porque como en el libro de los espíritus, la pregunta 469, el codificador de la doctrina, Allan Kardec, preguntaba a los espíritus que si nos influían los espíritus en nuestras vidas, pues ellos contestaron que mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Porque influyen hasta tal punto que con frecuencia son ellos quienes nos dirigen. Por lo tanto, hemos de tener muy presente este tema y sobre todo a la hora de analizar en la vida que muchos de nosotros llevamos, que a veces tenemos reacciones que no sabemos por qué tenemos ese tipo de reacción o ese tipo de influencia. Pero en fin, vamos a definir un poquito qué es la obsesión, ¿no? La obsesión es provocada por espíritus imperfectos, es decir, por espíritus inferiores que se apegan a nosotros por nuestras imperfecciones. Se apegan a nosotros porque traemos deudas del pasado con ellos. Se apegan a nosotros porque quizá nosotros en el pasado fuimos los obsesores de ellos. Es decir, nada pasa por casualidad. Si tenemos un obsesor es porque tenemos una gran deuda con él o con ella, porque también puede ser una mujer. Lo que ocurre es que como nadie nos ha explicado que los espíritus existen, que pueden influenciar en nosotros, que nos pueden hacer daño o que nos pueden hacer mucho bien, y como la gran mayoría de las personas no creen en el otro lado de la vida, ni en los espíritus mucho menos, pues luego se encuentran con estos problemas y no saben cómo solucionarlos, porque es complicado, es difícil, porque los espíritus pueden hacerte muchísimo daño. Por eso hay que saber tratarlos, hay que saber dominarlos, entre comillas. Pero se puede conseguir. Hay, Permíteme un sí, momento, dime, porque tú has dime. dicho que son espíritus que a lo mejor tenemos una deuda con ellos Sí, anterior, ¿no? sí, A esta reencarnación, por así decirlo. ¿Podría sí. convertirse esto en una especie de círculo vicioso, ir continuamente reencarnándose y ser uno obsesivo de otro? No, mira, esa es la pregunta que todo el mundo hace, porque piensan que si yo te obseso ahora, tú me vas a obsesar después, voy a volver a hacerlo. No. La cuestión está en que cuando hay dos espíritus que se están obsesando, siempre hay uno que gana en el sentido de que le deja pasar, mira, no quiero saber nada de ti, déjame tranquila, yo te perdono, pero no me vuelvas a molestar más. Y entonces no habrá nunca círculo vicioso, porque la cuestión está en eso, en evitar que esto dure generaciones y generaciones, que de hecho no ocurre. ¿Por qué? Pues porque los espíritus saben muy bien que haciendo daño lo pasan muy mal. Por eso cuando hay una persona que está obsesada, en un centro espírita se le trata y se habla con el obsesor, no con la persona que está obsesada, con el obsesor. Y claro, en un centro espírita hay muchos médiums. Al hablar con él, se sabe por qué razón está obsesando a esa persona, qué vínculos tiene con ella, qué es lo que ha ocurrido en esta vida o en una vida anterior, y entonces se consigue que esta persona que está obsesada lo comprenda y entre ellos se perdonen. Es largo el proceso porque cuesta mucho tiempo, pero se consigue. Tenemos que decir que hay varios tipos de obsesión, como es natural. La obsesión simple, la fascinación y la subyugación, como tú antes decías hace unos instantes, lo de la posesión. No existe posesión, pero sí subyugación. Y vamos un poco a describir de qué se trata los tres tipos. Bueno, la obsesión simple se manifiesta cuando la persona que está siendo obsesada
se está dando cuenta de que tiene un espíritu que le está a su lado, que le está perjudicando y tal, y no le presta demasiada atención. Es decir, no pasa nada porque yo mi vida la sigo exactamente igual. ¿Y esto por qué viene? Pues viene por muchas de las circunstancias que nosotros tenemos en nuestras vidas, sobre todo aquellas que son nuestras adicciones. Después viene... Sí, pero habría que puntualizar en la obsesión simple que los espíritus lo que hacen es alabarte para que tú te lo creas. Qué guapa eres, qué bien haces esto, qué bien haces aquello, y tú en el fondo te lo vas creyendo, te lo vas creyendo. Y ahí es como ellos consiguen pasar a la segunda fase. Bueno, la segunda fase es la fascinación, lo que tú acabas de decir ahora. Claro. Es decir, que tenemos una serie de espíritus que lógicamente nos ensalzan, que nos envuelven diciéndonos que somos fantásticos. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que nos marcamos en nuestras vidas una distancia con nuestros seres semejantes, es decir, es que yo soy superior a este o superior al otro, y eso me fascina, eso me gusta. Y luego está la tercera, que es la más grave de todas. La más grave porque a veces son causas de venganza, de celos, el espíritu obsesor sufre al mismo tiempo que te está envolviendo, y porque en otra época, en otro tiempo, como hablabais antes o hablaba María Jesús, pues en otra existencia, pues el que está siendo ahora obsesado ha sido precisamente el obsesor en otra experiencia, y ahora es, lógicamente, el que está sufriendo, mientras que el que está obsesando ha sido la víctima en otra experiencia anterior. Bueno, la mayoría de esta serie de cosas vienen dadas, como estábamos hablando antes, por los vicios, por las adicciones, por nuestro estado de funcionamiento moral. Si nosotros tenemos un funcionamiento inferior, si nosotros estamos, lógicamente, imantados a todas estas serie de cosas que todo el mundo sabemos, que no vamos a repetir, porque ya son muy dichas, pues vamos a tener a nuestro lado espíritus dentro de la misma vibración, espíritus alcohólicos, espíritus fumadores de tabaco al máximo, del sexo descontrolado, los vicios del juego, todas estas serie de cosas que se vinculan a nosotros. Y ellos se alimentan precisamente de nuestro comportamiento, de nuestra vida. Ellos al otro lado de la vida siguen teniendo las mismas adicciones que tenían en vida anteriormente, pero se apegan a nosotros y nos intuyen a través de la mente, a través del cerebro, nos intuyen para que nosotros sigamos en ese juego. Porque habría que decir que cuando nosotros vamos al otro lado, nos llevamos todos los vicios que aquí teníamos y todas las virtudes. Por el hecho de morirte, no cambias nada. Si somos viciosos de algo, nos lo llevamos y allí continuamos haciendo lo mismo. Como no podemos hacerlo como aquí físicamente, por eso nos pegamos a las personas para conseguir que fumen. Claro, el espíritu no puede fumar, pero inhala ese humo, inhala ese aroma y eso le beneficia, le ayuda, le estimula, le hace sentirse bien. ¿Que le gusta el sexo? Pues lo mismo. Incita a la persona para que practique sexo a lo bruto, a lo tonto y sin sentido. Y así cualquier vicio que podamos tener. Los espíritus nos conocen mejor que nosotros mismos porque ven nuestros pensamientos al mismo tiempo que nosotros los vamos teniendo. Y supuestamente tienen esa ventaja de que realmente saben lo que nosotros no sabemos, que es de dónde venimos. Claro que lo saben. Ya conocen nuestra vida anterior y todo ese ciclo Sí. que han ido viviendo. Como lo mismo cuando nosotros pasamos al otro lado y hacemos el mismo papel que ellos, ¿no? También tenemos esa ventaja. Exacto. Yo estaba pensando todos estos, no sé si denominarlos entes del bajo astral. No sé si lo son. Bueno, para que nos entendamos de un modo coloquial, ¿no? Estos entes del bajo astral que influyen a determinadas personas a hacer determinadas cosas, las personas evidentemente tienen que tener una cierta predisposición para realizar esas cosas negativas, ¿no? Porque si no, no sería tan fácil. Claro, hay un soporte que es el soporte de la imperfección que ellos tienen. Lo que sí tenemos que comentar que muchas de las personas que se encuentran en ese estado, por ejemplo, pues que visitan al médico,
porque tienen, lógicamente, su organismo tiene perturbaciones, su organismo no está funcionando debidamente. Tienen dolores, tienen, en fin, una serie de circunstancias que ellos no viven una vida normal, es decir, sana. Y ocurre pues que le hacen una analítica, le hacen una revisión, y no encuentran absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una influencia espiritual que perjudica precisamente a toda esta serie de personas. Y dentro de esta situación que estamos hablando, hay un tema muy importante. Mira, todas aquellas personas que han realizado un problema de aborto provocado, se encuentran en una situación anómala. No solamente por la conciencia, que pueden tener la conciencia bien o no la pueden tener bien, sino porque el espíritu que no dejaron reencarnar, pues se puede vengar desde el mundo espiritual en contra de la madre. O no solamente de la madre, sino de aquellos que tomaron esa determinación de quitarle la vida, porque en realidad, ya lo hemos hablado otra serie de veces, desde el momento en que hay el cigoco, que es la primera cédula que encarna ya en la cédula de la madre, ya existe un espíritu que está ahí. En el mismo momento de la fecundación ya existe un espíritu. Y si nosotros lo cortamos provocadamente, el espíritu se encuentra rechazado. Y ese rechazo sirve muchas de las veces para que exista esa subyugación, ese perseguimiento desde el mundo espiritual sobre la persona que ha efectuado este tipo de cosas. Porque habría que decir, no solo cuando ese óvulo está siendo engendrado, está siendo utilizado, sino que incluso mucho antes ya está el espíritu rodeando a los padres, envolviéndolos para acoplarse a él cuando llegue el momento en el cual ellos decidan practicar ese acto sexual maravilloso para que ese niño o ese espíritu pueda renacer. Mirad, el aborto no es fácil. El aborto solo se debe hacer cuando un médico, una persona que sabe, te dice, este bebé no puede nacer, por esto y por esto. Entonces, muy bien, por lo que usted decida. Pero si no, hay que seguir adelante, porque nada pasa por casualidad. Todo tiene un sentido, todo tiene una razón. Sí, ya sé que alguien dirá, ¿y las violaciones? Todo tiene un sentido. Hoy es violada, pero no sabemos por qué razón. Y todo tiene una causa, el pasado, las vidas anteriores. ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo nos hemos comportado? No lo sabemos, no lo recordamos. Pero todo lo que nos está ocurriendo ahora tiene una relación con las vidas anteriores. Si no es con la última, es con la anterior o con la anterior o con la anterior. Pero siempre hay una relación. Por eso tenemos que acostumbrarnos a protegernos al máximo para que no ocurra nada de esto, y en el momento en que sintamos que podemos estar con un espíritu que nos está molestando, hay que acudir a un centro espírita, que para eso está. En los centros espíritas no os van a cobrar nada, es todo gratuito, pero os van a ayudar mucho, porque, como decía antes, ahí se puede hablar con el espíritu y se le puede consultar y él nos dirá cuál es la razón y se le puede ayudar a él para que se marche, para que deje en paz a esa persona. No es fácil, pero se consigue. Se consigue porque todos los médiums saben que cuando un espíritu está molestando a un ser, a una persona viva, bueno, la obsesión existe de espíritu a espíritu, de espíritu a encarnado, de encarnado a espíritu, bueno, de mil formas. Pero todos los médiums saben que siempre hay una razón. Y en el momento que se habla con ese espíritu que molesta y perturba y nos explica la razón, ya se le puede ayudar, se le puede encaminar para que vaya a un lugar mejor y deje a la persona tranquila, porque no es la misma que él conoció. Sin embargo, él la está viendo como en aquella época. Y hay que hacerle ver que ahora es otra persona, es distinta, no tiene nada que ver con aquella. Y todo eso es a base de
hablar y hablar con el espíritu y hacer sesiones especiales y trabajar con el medio, con el obsesor y con el obsesado. Pero para eso están los centros espíritas. Y tenéis que tener mucha atención y mucha precaución para que esto no os ocurra. Si observamos al obsesado, es decir, aquel que está sufriendo la obsesión, veremos que es una persona que su carácter es un carácter negativo, que tiene mal humor, que está triste, que es deprimido. Es decir, no tiene una vida tranquila, ¿no? Es un enfermo, recordemos que es un enfermo del espíritu, ¿no? Que es importunado y que es atormentado, que es perseguido. Por lo tanto, su vida es una vida pues difícil, complicada, sobre todo en el tercer grado que estamos hablando, en el grado de la subyugación, ¿no? Y el obsesor, pues si le observamos el obsesor, pues vemos que es una relación que ha tenido anteriormente con él, es decir, han tenido un enfrentamiento en otras experiencias, pero es un espíritu enfermo también, es un espíritu desdichado que necesita ayuda porque está dominado por una idea fija de vengarse. Se olvida de todo lo demás y pasa a vivir en función de aquello que es su idea, que es la venganza. La venganza, fundamentalmente. Hay muchas de las veces que cuando hemos visto algún tipo de suicidio, alguna cosa de estas, no podemos descartar que la influencia del espíritu obsesor le haya llevado a esta situación tan extrema. Porque pensemos que los espíritus obsesores, los espíritus que subyugan, son verdaderamente tremendos, es decir, llegan hasta ese punto para la venganza. Luego, por otro lado, como explicaba María Jesús hace unos instantes, fíjate que existen, por ejemplo, no solamente la influencia del espíritu sobre la persona que está encarnada, sino a la inversa también. Es decir, imaginemos una familia que ha muerto el padre o que ha muerto la madre y que entonces estás todo el día recordándole por qué me has dejado en la ruina, te han marchado, me has dejado solo o me has dejado sola, etcétera. Eso es también una influencia de obsesión de una persona encarnada a un desencarnado. Dices, ¿y también puede existir, por ejemplo, de encarnado a encarnado? Pues sí, sí. Y lo estamos viendo, desgraciadamente, estamos viéndolo en la violencia que se está generando en estos tiempos, ¿no? La violencia en la cual conlleva muchas de las veces a ese enfrentamiento que termina pues con un homicidio, un asesinato, como estamos viendo. Por otro lado, imagínate de encarnado a encarnado no solamente eso, la violencia que estamos hablando, sino también muchos de los padres o muchos de los hijos que están supeditando, que están quitando la forma de vida de los padres, los están supeditando, tanto los padres a los hijos como los hijos a los padres. Es decir, es un problema que tenemos en nosotros constantemente visible. Por lo tanto, como muy bien hablaba María Jesús hace unos instantes, hemos de tener mucho cuidado, no solamente con nuestros hechos, porque muchas de las obsesiones las conseguimos aquí, en esta encarnación donde estamos, sino también de nuestros pensamientos. Hay que pensar siempre en positivo. Y hay que pensar siempre con ternura. Hay que pensar siempre bien. Porque, mirad, si tenemos la costumbre de pensar mal de los demás, le estamos mandando vibraciones negativas y esa persona se va a sentir muy mal. Pero no olvidemos que todo el daño que hagamos a los demás, a nosotros nos va a venir duplicado. Así que no nos conviene pensar mal de la vecina, pensar mal de la familia, del hijo, del padre, de quien sea. Ay, es que me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. No, porque todo ese mal que yo le estoy enviando con mis pensamientos a esa persona me va a volver a mí duplicado. Por lo tanto, me estoy haciendo daño a mí misma. ¿Qué adelanto? Con insultar a los demás, con sacarle sus defectos, con ver la parte fea o negativa de esa persona. No. Si no queremos saber nada, lo olvidamos y ya está.
pero no le mandemos odio, ni le mandemos malas vibraciones, ni malos pensamientos, porque todo eso nos hace daño a nosotros. Nos hace mucho daño, aunque no lo notemos al principio, pero nos hace daño. Así que, si no nos hablamos con la vecina, bueno, pues muy bien, pues no nos hablamos y se acabó. Ya está. Pero no nos conviene tampoco tener ese malestar en nuestro corazón. Es mejor llevarnos bien y ya está. Porque el llevarnos mal con alguien, nos llevamos mal con una vecina y la vamos a ver todos los días, en el ascensor, en la escalera, en el portal, en la calle. No nos conviene. Vamos a tratar de vivir serenos, que ya tiene la vida bastantes problemas. Lo que estás, pienso yo, perdóname que te interrumpa, tratando de decir que no hay que alimentar ese rencor hacia la gente con la que no te puedes tratar bien, porque no con todo el mundo te puedes llevar bien. No, claro que Exacto. no, pero tampoco... Entonces, mantener ese rencor y tenerlo arraigado dentro de ti te perjudica mucho más. Mucho más. Te perjudica mucho más que el daño que tú le puedes hacer a esa persona. Y eso no nos conviene, porque estamos manteniendo un odio dentro del corazón que nos hace sentirnos mal. Y como decía antes, ya tiene la vida muchos problemas como para encima nosotros mismos acumular más problemas. No, vamos a tratar de vivir con serenidad, con tranquilidad y respetando a todo el mundo, porque a nosotros también nos gusta que nos respeten, no nos gusta que nos estén sacando defectos, que todos los tenemos. Es decir, es que fulanita tiene tal y cual defecto, y tú, y el otro, y aquel, todos tenemos defectos, porque si no, no estaríamos aquí. Estamos aquí para tratar de corregir esos defectos, para tratar de cambiar, de ser mejores, de no hacer daño a los demás. Pero eso parece que nos cuesta a veces. Juan Carlos, quería comentarte un tema que yo creo que es muy interesante, que se desconoce mucho, y es que la obsesión no solamente actúa sobre las personas adultas, sino también en los niños. Fíjate, en los niños. Se da también en los niños la obsesión, porque son niños que nacen ya prisioneros, nacen torturados desde pequeños. Son aquellos niños que lloran continuamente, que son inquietos, que padecen enfermedades diversas, imposibles de diagnosticar, y que cuando crecen se presentan como hijos problemáticos. También tiene la obsesión. Y está diciendo, como una criatura pequeña. Bueno, es que esta criatura pequeña, como estamos hablando, pues ha tenido otras experiencias cuando era grande, en otros tiempos. Y hasta qué punto ha tenido que influenciar él también sobre obsesionando a otros, que ahora inclusive él y los padres, que fueron cómplices en el pasado, pues hoy son reunidos para alcanzar la reparación y la reconciliación. Porque puedes decir, es que no se va a curar esto nunca, como tú decías, el ciclo y tal. No, es claro que sí se puede cambiar. Se puede hacer un cambio íntimo, una voluntad de mejorar a través de la caridad, a través de visitar centros espíritas, a través de los pases, del agua fluidificada, de la plegaria y del perdón al obsesor. Esto es fundamental. Es decir, cuando nosotros, el que tenga, lógicamente, la costumbre de orar por la noche, dando gracias por el día que hemos tenido, o analizando cómo se nos ha desarrollado la tarea, ¿no? Pues, y que pedimos siempre por nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hijos, aquellos que han desencarnado y tal, pedir por el obsesor, pedir a los espíritus superiores que, por favor, que intenten hablar con él, que intenten hacerle comprender la situación que está viviendo, porque él está imantado a ese problema y no tiene otra vida nada más que la de la venganza. Y esto le impide, naturalmente, progresar y mejorar. No solamente está perjudicando a aquel que está obsesando, claro que le está perjudicando, pero se está perjudicando a sí mismo, porque ha paralizado su proceso evolutivo, ha paralizado su forma de ir mejorando en otras encarnaciones, porque a lo mejor de esto que estamos hablando
Puede ser que sea de hace 100 años o 200 años y todavía perdura esta situación. Todavía perdura. Hombre, todo el daño que hemos hecho antes perdura durante mucho tiempo hasta que conseguimos que pase, hasta que conseguimos el perdón y perdonar. Ya sé que para algunas personas es muy difícil perdonar, pero es lo mejor que podemos hacer, perdonar, siempre perdonar, no preocuparnos demasiado de que, ay, pues si es ella la que me tiene que pedir perdón o es él el que me tiene que pedir perdón. No, ¿qué más da? Pídeselo tú, porque aquel que se humilla primero, aquel que baja la cabeza primero, es el que va siempre por delante. ¿Y qué nos ocurre? Pues que estamos aquí para aprovechar el tiempo. Mirad, el tiempo es lo más valioso que existe en el universo. Aquí en la Tierra pensamos que el dinero, el oro, las joyas es lo mejor. No es verdad. Eso no sirve para nada. Si puedes llevar una joya en el brazo, ¿y qué? ¿De qué sirve? De nada. Pero si tienes un corazón limpio y lleno de amor y lleno de esperanza y estás derrochando esa ternura, eres más que millonario, eres perfecto. Y estamos aquí para eso, para aprender a tener unos sentimientos limpios, puros, claros. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace daño, como decía antes, lo va a pagar muy caro. Va a seguir teniendo reencarnaciones y si ahora no lo estamos pasando maravillosamente, después lo vamos a pasar peor. Y sin embargo, si nos acostumbramos a perdonar, pero a perdonar de verdad, no de boquilla, de corazón, si nos acostumbramos a mirar hacia adentro nuestro y ver todos los defectos que tenemos y tratar cada día de ir corrigiéndolos poco a poco, cuando volvamos a renacer, a lo mejor ya no lo hacemos en este planeta, que tiene tanto dolor, que tiene tanta angustia, que tiene tantas guerras, tanta enfermedad, tanto problema. Podremos nacer en una colonia espiritual más serena, más tranquila, donde podremos aprender muchas cosas, donde seremos un poco más felices que aquí, porque aquí 3 días lloramos y 1 reímos. Un poquito así de felicidad al día, en pequeñas porciones. ¿De qué nos sirve? La mayoría de las veces estamos sufriendo. Si no es por los hijos, es por el esposo o la esposa, por los padres, por los amigos. Siempre estamos sufriendo por algo. Entonces, estamos cansados de llorar, cansados de sufrir. Vamos a empezar a cambiar. Vamos a perdonar a estos obsesores que nos maltratan para que nuestra próxima reencarnación sea en una esfera espiritual linda, preciosa, tranquila, serena, sin tanto dolor y sin tanta angustia. Queremos recordar que no solamente existen las causas físicas, sino también las causas morales, es decir, aquellas personas que se dedican pues a poner las zancadillas, aquellas que odian a los demás, aquellas que se quieren separar de otros precisamente por envidia y cosas parecidas, pues nos llevan también a este tipo de situaciones. Y sobre todo porque hay una serie de pensamientos negativos que son pensamientos deprimentes, que son lesiones también que nos afectan mucho a nosotros, que nos pueden llevar a la locura, a la epilepsia, a la esquizofrenia, etcétera, a través de la obsesión, que estamos hablando de un tema muy duro, estamos hablando de aquellas personas que están padeciendo esta situación y que hay muchas personas que están padeciendo esta situación, lo están pasando verdaderamente mal. Por eso hemos de recordar otra vez la necesidad de cambio íntimo, de hacernos mucho más flexibles, mucho más tolerantes, mucho más amorosos con todos aquellos que nos envuelven, que están junto a nosotros, que eligieron precisamente el camino de vivir juntos para superar una serie de pruebas y de circunstancias que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y entre esas pruebas, a veces
es una de las pruebas más duras, que es superar la obsesión. La obsesión que envuelve a muchas de las personas. Aparte de eso, hemos de recordar también que muchas de las personas se autoobsesionan solos. Es decir, adquieren una serie de manías, adquieren una serie de comportamientos que no hay ningún tipo de espíritu que esté allí envolviéndole o diciéndole o mandándole una señal mentalmente de esa situación, sino que ellos mismos, mira a los hipocondríacos, ¿no? Que tienen una serie de enfermedades que nunca aparecen, que son imaginarias, como es natural, ¿no? Y esta serie de cosas hemos, lógicamente, de tenerlas muy en cuenta. Pues yo creo que habéis dejado bastante claro toda la intencionalidad que traíais con este tema y espero y deseo, ya lo sabéis, de todo corazón que la gente que nos escuche pues tome asuntos, o sea, tome cartas en el asunto y pueda poner remedio a ciertas situaciones que a veces viven, pero ya sabemos y hemos hablado en su momento de las justificaciones, entre comillas, que llevan a aquellas personas a quitarse la vida, pues que evidentemente pudieran venir por este tipo de obsesiones que estamos hablando. Claro que sí. Se podrían poner en contacto con alguno de vosotros para que les orientaseis de algún modo mejor, quizás, a través de algún teléfono, de la asociación. De la asociación, sí. La asociación o el correo electrónico nuestro, donde yo personalmente me dedico a contestar a todas aquellas personas que tienen problemas y que nos consultan. Pero también nos pueden visitar, lógicamente, en nuestra nueva sede, de la calle Montera 34, cuarto piso, donde con mucho gusto los jueves y los viernes a las 6:30 de la tarde les podemos atender y orientarles sobre los problemas que puedan tener. Estamos hablando de la sede que está en Madrid. Exactamente, sí. Que vosotros lo sabéis, pero los que nos escuchan a lo mejor muchos de ellos. Y luego si nos dices el email también. Sí, espiritasmadrid@telefónica.net. Y luego te vamos a dar el teléfono. Pero lleva el 1 delante, ¿no? No. No. Espíritas con ese líquida. Sí, no. Como se llama, Espíritas, no espíritu. Espíritas Madrid, es decir, el nombre de nuestra asociación. ¿Sí? espiritasmadrid@telefónica.net. Vale, es que como luego, yo os mando las citaciones a otro email, pensé que... A mi correo personal. Sí. Bueno, y entonces también nos pueden llamar si quieren a un teléfono que es el 641-783-972. Vale, 641-783-972 y preguntan por... No hace falta porque por lo tenemos Miguel nosotros. O María Jesús, lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros. Siempre lo cogemos nosotros. Bueno, pues un enorme placer que hayáis vuelto a participar y que hayáis traído estos temas que yo para mí son bastante peliagudos porque, sí. entre otras cosas, hay muchísimas personas que sufren en silencio determinadas circunstancias que los médicos, como vosotros habéis dicho, y incluso los psiquiatras o psicólogos son incapaces de comprender. Sí. Y a lo mejor desde esta parte que vosotros mencionáis se les puede ayudar. Me parece muy importante todo esto que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias a los dos por volver a Mundo Insólito Radio. Muchas gracias a ti. Y volver a repetir que todo lo que se hace en el Centro Espírita es totalmente gratuito. No hay que pagar nada, ni se les obliga a comprar nada. O sea, van a ir, se les va a atender, se les va a escuchar, se les va a orientar y no tienen que pagar ni comprar absolutamente nada. Eso que has dicho también es muy importante. Claro. Para que vean que claramente la intencionalidad que está detrás de todo esto no es vender, sino ayudar. Exactamente. Un fuerte abrazo a los dos. Un abrazo para ti también. Muy fuerte, Juan Carlos, para ti también.